Nuestro siguiente invitado es de nacionalidad peruana. Se desempeñó como asesor de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Es candidato a un doctorado PhD en Economía de la Universidad de Duke. Es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico en Perú y tiene una maestría en Economía de la Universidad Católica de Chile. Ha ocupado diferentes cargos en el BID como asesor del gerente del antiguo Departamento Regional de Operaciones 3, coordinador de país para Colombia y economista senior. Bienvenido, doctor Javier León, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este Foro Club número 6. Doctor Gustavo López Ospina, muchísimas gracias. Al doctor Marco Antonio Velilla también, muchas gracias. Bueno, es siempre muy difícil poder competir con Juan Ricardo después de que él nos ilustra y nos habla por su versatilidad y conocimiento de todos los temas variados. Yo vengo a una cosa, digamos, a contarles qué es, como se plantea aquí, es pues el objeto de este seminario, entre otras cosas, es financiación del desarrollo económico. Y entonces yo vengo a compartir con ustedes cuál es el papel, cuáles son las prioridades, cuál es el mandato que tiene este Banco Interamericano de Desarrollo, no solo aquí en Colombia, sino también para la región. No sé cuántos de ustedes conocen al Banco Interamericano de Desarrollo, posiblemente muchos de ustedes, pero yo creo que es bueno tener alguna historia y algunas cifras para tener un orden de magnitud de qué tipo de entidad estamos hablando. En primer lugar, el banco fue creado hace más de 50 años, 50 o 51 años. Empezó con un capital de 1.400 millones de dólares. Actualmente tiene un capital de 100.000 millones de dólares y buscando un incremento que se tiene que, ojalá, volver realidad este año o el próximo para ser un banco de 170.000 millones de dólares. Eso significa que es un banco con un cierto, digamos, músculo financiero. ¿Cuánto presta el banco al año? Es una pregunta que siempre uno se hace, qué magnitudes manejamos cuando prestamos a toda la región. Cuando me refiero a toda la región es América Latina, Centroamérica incluyendo y el Caribe. Son 26 países en los cuales o a los cuales realizamos préstamos o damos cooperación técnica. En general prestamos 8.000, 7.000 millones de dólares al año con ese capital. Si incrementamos esto a 170.000 millones, vamos a pasar a 14.000 millones de dólares. Pues es una magnitud importante, pero no es un banco que por esa magnitud de préstamo haga una gran diferencia en lo que es el desarrollo. El banco ayuda, el banco contribuye, pero atribuir que la reducción de la pobreza o el crecimiento de un país se debieron al Banco Interamericano o al Banco Mundial o a la CAF, pues sería muy poco serio. Lo que sí puede hacer el banco o estos bancos multilaterales es, más que con recursos, a veces con ideas, con asistencia técnica, con apoyo a reformas, tratar, digamos, tratar de fomentar este desarrollo o este cambio. Y vean ustedes, justamente ese tema de la atribución es el que ha llevado muchas veces a cuestionar en años pasados, en años anteriores, la existencia de estas entidades multilaterales. Siempre se dice, ¿para qué sirven? Han pasado 50 años o 40 años de su creación, lo mismo con el Banco Mundial, y la pregunta es, ¿qué tanto ayudaron a reducir pobreza? ¿Qué tanto ayudaron a reducir desigualdad o a incrementar el crecimiento? Entonces son cuestionamientos que se dan periódicamente en el largo tiempo que he pasado en el Banco Interamericano, pues siempre hay estas épocas de crisis. Recuerdo el año 90, el año 94, año 2000, cuando por diferentes razones se cuestiona la utilidad de estas entidades multilaterales. Y actualmente, aunque no hay un cuestionamiento fuerte, diría yo, lo que sí hay un afán de todos los que contribuyen a estos bancos con capital o con aportes, de decir, muestren resultados. Y este es el hecho en el cual estamos viviendo todos ahora, incluso ustedes, digamos, como en la parte de administración pública también, todo es ahora mostrar resultados, mostrar cosas concretas de cuál es el uso o cuál es el efecto que tienen los recursos que nosotros invertimos o que ustedes como país toman prestados. Entonces, esa es la palabra ahora, ¿no? Mostrar resultados. Y entonces se desarrollan metodologías, se ve cómo medir, se ve temas de líneas de base, de indicadores, de dónde pensamos llegar en 5 o 10 años cuando se termine un proyecto. Entonces, es ahí donde está, digamos,
el estado del arte en términos de mandatos que tenemos acá. Otro tema importante también es no solo el tema de resultados, sino también que nos dicen, ustedes como Banco Interamericano deben tener ciertas metas que cumplir. Y nos indican los dueños del banco, que son los países, que si incrementamos este capital a 170.000 millones de dólares, debemos cumplir ciertos mandatos para el año 2015. Por ejemplo, hay uno que lo tenemos de hace mucho tiempo, que es 50% de nuestros recursos, ya sean de préstamos o cooperación técnica, tienen que ir dedicados a temas de pobreza o reducción de la desigualdad, un término muy amplio. En general es un monto importante también, pero hay muchos proyectos que califican para eso. O sea, si una carretera rural está siendo construida, pues eso atiende posiblemente a poblaciones que están bajo la línea de pobreza y por lo tanto cumple con este requisito. Entonces, esa meta, 50%, muestra el compromiso del banco de, digamos, con el tema de desarrollo económico, con el tema de reducir pobreza. Un segundo mandato que tenemos es todo el tema de cambio climático y medio ambiente que ha venido tomando vigencia desde hace unos años. El mandato es que 25% de lo que hagamos tiene que estar dirigido a esa área, lo cual es importante, bastante, y digamos también es un tema que está vigente y es de actualidad. El otro tema por el cual se reconoce mucho al banco es el tema de apoyo a la integración. Yo creo que es de las pocas entidades multilaterales que tienen este énfasis en apoyar la integración, no solo en la parte de integración física, es decir, de infraestructura, sino en la parte de apoyo a los tratados de libre comercio, apoyo a pasos de frontera, apoyo en digamos, estandarización de normas o de políticas alrededor de países. Todo eso que está tomando mucha vigencia ahora con estas diferentes formas de organizarnos en el hemisferio sur o en general en toda la región. Tenemos agrupaciones que, pues, de países que van como integrándose en el tema de mercado de capitales, como era el caso de Colombia, Perú y Chile, o tenemos otro tipo de integración energética que queremos hacer también. Entonces, todo ese tema de integración, el mandato que tenemos es que 15% de los recursos del banco deben ir a ese esfuerzo. Entonces, yo les decía, el Banco Interamericano realmente es muy peculiar en eso. Es un banco que tiene como este mandato muy primordial, no lo tiene tanto así el Banco Mundial, y la CAF, aunque apoya mucho el tema de infraestructura, no lo tiene marcadamente con una medida o con una meta a la cual debemos llegar. Y el último tema, o el otro indicador que tenemos y que afecta a Colombia en forma indirecta, es que el banco debe prestar a países pequeños y vulnerables, como los llama, 35% de sus recursos. Evidentemente ahí en pequeño y vulnerable está Colombia. Son básicamente pues países, muchos de Centroamérica, algunos como Bolivia, por supuesto está Haití. Entonces, ¿y por qué les digo que esto afecta a países como Colombia? Afecta a países como Colombia o países como Perú, o países como Chile también, que no son ni tan grandes como son Argentina, Brasil, México, Venezuela, ni tan pequeños para ser considerados pequeños y vulnerables. Entonces, lo que sucede en términos de los recursos de financiamiento que pueden tener países como Colombia y Perú es que quedan como en el medio de un sándwich, o sea, no tienen esa protección de esta meta de 35% de los pequeños, pero tampoco tienen a veces las demandas o las obligaciones que a veces exigen los países grandes. En ese sentido, porque esto hay que entenderlo, digamos, con los recursos que tiene el banco, así se dé el incremento de capital, pues son recursos escasos. Y son recursos escasos que todavía son atractivos a muchos países de la región. En el caso de Chile, bueno, Chile no se presta tanto del banco, en un rato más les voy a explicar el caso de Colombia, pero países como Colombia incluso ahora, dependiendo de cómo esté su acceso a mercado de capitales o cómo esté, cuál es el costo de su endeudamiento, a veces, y esto lo sabe Juan Ricardo muy bien porque fue viceministro de Economía en alguna época, a veces es muy conveniente pues salir y pedir al banco recursos porque resulta más conveniente, más barato, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema que tiene, por decirlo de alguna manera, países como Colombia o Perú, les decía, es ese, que quedan atrapados en una situación en la cual cuando requieren recursos del Banco Interamericano o de otros bancos multilaterales, tienen esta situación de estar en el medio de este emparedado, digamos. Esto es con respecto al banco en sí. Entonces, el banco, como les decía, tiene un músculo financiero, tiene unos mandatos que cumplir en términos de estos sectores o prioridades que debe digamos, cumplir para el año 2015. En Colombia, ¿cómo trabaja el banco en Colombia? Vea, Colombia es un país ingreso medio, usualmente demanda del banco alrededor
en promedio diría en los últimos 7, 8 años, entre 800 y 1.000 millones de dólares de préstamos. Entonces es un monto relativamente alto para estándares, digamos, de países del tamaño de Colombia. Es un buen socio, digamos, el banco es un excelente socio de Colombia. Los préstamos en general a los cuales nosotros, o los sectores a los cuales prestamos, no estamos focalizados en pocos sectores, prestamos a múltiples sectores, a sectores que uno diría ni siquiera pues están en la mira de lo que puede ser lo tradicional. Usualmente cuando uno habla de préstamos que puede hacer el Banco Interamericano, uno se centra en infraestructura. Sí, prestamos para hacer carreteras, prestamos para hacer desarrollo urbano, agua y saneamiento, o sea, toda la parte esa de desarrollo de infraestructura, sí prestamos. Es una rama bastante grande, es la cartera más importante del banco. Prestamos para la parte social también, sí, estamos involucrados en programas de protección social como Familias en Acción, estamos involucrados en el sector educativo, como programas como Nuevo Sistema Escolar, hemos trabajado en el sector salud con el tema de financiamiento y reestructuración de hospitales. Estamos en áreas menos conocidas también, estamos en áreas, por ejemplo, como apoyo a los organismos de control. Tuvimos en alguna oportunidad un préstamo con la Contraloría. Ya tenemos 2 operaciones con la Procuraduría, alguna vez trabajamos con la Fiscalía e incluso entramos a trabajar también con el sector de justicia. Tenemos una operación con altas cortes. Entonces, esto es para irles mostrando cómo solo en términos de préstamos, la gama de sectores en los cuales trabajamos con Colombia es bastante amplia. Estamos realmente presentes en muchos de los temas que son prioridades o son, digamos, como decía el presidente, o como está en el Plan Nacional de Desarrollo, las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo. Incluso estamos en temas, como uno diría, ¿qué hace el banco en esto? Por ejemplo, en préstamos, estamos preparando una operación para apoyar el desarrollo de Colombia en estas industrias de servicios de exportación, desde calling centers para arriba, digamos. Colombia tiene, en ese sentido, un potencial increíble. Colombia tiene un tema de educación, de un capital humano bastante bien formado, que puede aprovecharse entonces no solo para hacer calling centers, y el calling center es muy preferido en Colombia, ustedes saben, comparado con Chile, por ejemplo, por el tema de cómo habla el colombiano. Es digamos, la forma en que hablan es muy neutra y entonces es favorecido por el tema de calling centers. Pero calling centers en realidad, cuando uno mira la industria de servicios, es como si uno dijera, es la industria más básica de la industria de servicios. En realidad, esa industria de servicios se puede explotar mucho más y en Colombia es una de las áreas o es uno de los sectores en los cuales se puede tener mucho más potencial, por lo que les decía, el capital humano que tiene, la formación de universidades que tiene y la calidad de las mismas. Entonces, se puede ir explorando cosas como exportaciones de servicios médicos, desarrollo de software, se puede explorar el tema de ingeniería o de diseño de arquitectura. Todo estas, o sea, esa industria se ha sofisticado tanto y además con toda la venida del internet y la banda ancha, etcétera, que el potencial que tiene Colombia en esta rama realmente yo creo que es espectacular. Para hacer esta operación contratamos a uno de los que fue pues, el pionero en India del desarrollo de esta industria, porque India es muy conocida por el desarrollo de esta industria de servicios. Y la conclusión que saca él, resumida en una oración, es que Colombia es la gema escondida de América Latina con respecto al potencial que tiene en el tema de industrias offshore. Entonces, esto es para mostrarles a ustedes que el banco entra no solo en temas de sectores tradicionales como es infraestructura o la parte social, entra en temas en que uno diría, pues que ¿para qué estamos ahí? Y estamos ahí porque esa es una rama, o son ramas, por ejemplo, todo lo que son instituciones de control o todo lo que es modernización del aparato público, son temas en los cuales tenemos cierta experiencia. ¿Por qué trabaja un país o por qué un país pide prestado al Banco Interamericano o a otra banca de desarrollo? Como les decía, un tema es el tema de las condiciones financieras. No sé cuántos de ustedes saben, pero las condiciones financieras a las cuales presta el banco, hay ciertos mitos. Un mito es que prestamos subsidiado, no prestamos subsidiado, no damos préstamos concesionales. A países como Colombia, no. A países como Haití, sí. A países como, digamos, Bolivia, también. Pero en la mayoría de países, el acceso que tienen o el costo del crédito al cual otorgamos nuestros empréstitos son básicamente los costos de captación de nosotros más unas comisiones muy pequeñas. Entonces, aún así, dado que nosotros levantamos fondos porque somos una institución AAA en condiciones muy ventajosas, lo que hacemos es transferir esas condiciones ventajosas a los países prestatarios y aún así entonces resultamos a veces competitivos
o generalmente competitivos comparado con la emisión de bonos que pueden hacer los países. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto. Hay veces que para un país pues, le resulta mucho más cómodo salir al mercado y conseguir fondos. Sin embargo, el tema del costo del crédito, aunque importante, es uno de los factores que beneficia. Hay otras condiciones que no necesariamente todos los países tienen acceso y son los plazos de préstamo. Nosotros usualmente prestamos entre 15 y 25 años de repago, con 5 años de gracia. Es muy difícil que un país pueda salir al mercado, emitir bonos y conseguir bonos a esos plazos. Usualmente, pues Colombia me parece que la última vez que ha salido más a 10 o 15 años, pero digamos, el tema de plazos es un factor por los cuales se atrae, digamos, el financiamiento o tener, digamos, negocios con el banco. Sin embargo, la parte financiera no es todo. Otras razones por las cuales un país o un gobierno solicita apoyo del banco es asistencia técnica. Asistencia técnica en el sentido de que este banco trabaja en 26 países, tienes la posibilidad de cruzar experiencias, tienes la posibilidad de traer y mostrar qué cosas funcionan. Por ejemplo, en temas de convivencia y seguridad ciudadana, saltando otro tema en el cual también apoyamos, Colombia es un exportador neto de conocimiento, o sea, los experimentos o las experiencias que se han tenido en diferentes entidades territoriales y ciudades en ese tema desde hace tanto tiempo, hace que nosotros usemos el caso de Colombia, por ejemplo, cuando queremos desarrollar operaciones en Centroamérica o en países como Jamaica. Al revés, en temas de redes de protección social, sucede que hay otros programas como los que tenemos, por ejemplo, en México, que pueden ser usados aquí en Colombia. Entonces, lo que les trato de decir es el aspecto financiero, el aspecto de asistencia técnica y de esta fertilización cruzada que se puede dar entre experiencias de varios países, pues resulta bastante útil y atractivo. Otra razón por la cual un gobierno trata de acceder al banco es por el tema de transparencia y de seguridad de que los recursos que se utilicen van a ser bien ejecutados. De cierta manera, los procesos de licitaciones, los procesos de adjudicación que sigue el banco, aseguran no solo que los recursos que presta el banco, sino los recursos que están atados a un proyecto, ya sean de préstamo o de financiamiento local, van a ser ejecutados de forma adecuada. Digamos, ese es un tercer factor por los cuales en determinados sectores los gobiernos nacionales o las entidades territoriales demandan los servicios del banco. Yo creo que básicamente esos son los tres temas por los cuales estos bancos resultan atractivos. Quisiera pasar entonces ahora al tema de Colombia en sí. Colombia, les decía, es país de ingreso medio. Entonces, como país de ingreso medio, el Banco Interamericano enfrenta una decisión un poquito complicada en el siguiente sentido. Vean ustedes, a medida que los países van creciendo y se van desarrollando, como es el caso de este país, las demandas que tiene el gobierno central para endeudarse con nosotros van disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya están fortalecidos institucionalmente, porque ya tienen accesos a recursos de fuera, porque ya, digamos, no les resulta tan atractivo estar trabajando con el banco, porque el banco tiene, de lo positivo que les he mencionado, tiene ciertos factores que no son tan positivos. Siempre se nos acusa, siempre se nos dice que somos muy lentos en procesar cosas. Se nos dice también, y es verdad, o sea, aprobar una operación de préstamo puede tomar desde 8 meses hasta, digamos, 1 año y medio, dependiendo del tipo de operación. Es bastante tiempo para los ciclos políticos que a veces cumplen o tienen los gobiernos, ya sean nacionales o territoriales. Entonces, en ese sentido, entonces, como país de ingreso medio, Colombia, lo que nosotros enfrentamos o estamos viendo de aquí a los años venideros es que la demanda del gobierno central va a ir disminuyendo poco a poco con respecto a los recursos que requieren de nosotros. Entonces, ¿qué otros clientes nosotros estamos buscando? Clientes por darles algún nombre, pero ¿qué otros segmentos estamos buscando dentro de Colombia o en países similares? Básicamente 2. Y uno es entidades territoriales, evidentemente, aunque en Colombia, como pasa en otros países de ingreso medio, el gobierno central puede estar muy bien desarrollado, puede estar muy bien fortalecido y no tener necesidad de recursos o de asistencia técnica. En el caso de entidades territoriales, y ustedes lo saben bastante bien, pues hay enormes desigualdades. No todos los municipios son como Medellín o Barranquilla o Cartagena o Cali. Hay otros, digamos, y hay grandes desigualdades dentro de las regiones. Entonces, ese es un segmento que nosotros en los siguientes 3 o 4 años queremos empezar a trabajar con ellos, no solo en municipios, sino también en gobernaciones. Sin embargo, ahí hay muchas limitantes en términos de cómo podemos acceder a ellos, porque por política del banco, cualquier endeudamiento de las entidades territoriales tiene que tener garantía de la nación.
y la garantía de la nación no es algo que necesariamente pues, el Ministerio de Hacienda quiere entregar de forma tan libre ni tan suelta, digamos, por temas de sostenibilidad financiera. El otro cliente en el cual estamos buscando mucho, y es muy poco conocido a veces que el banco apoye este tipo de clientes, es el sector privado. Nosotros prestamos directamente al sector privado, prestamos a empresas, entonces siempre la percepción del banco es decir, este es un banco que trabaja con los gobiernos nacionales. Eso sí es cierto, pero no es totalmente cierto. Trabajamos con entidades territoriales también, pero también queremos trabajar y estamos empezando a trabajar, y yo fuertemente yo creo en Colombia, con el sector privado. Y cuando digo el sector privado, ustedes se pueden preguntar, ¿y qué tipo de préstamos hay? En primer lugar, hay dos tipos de préstamos para el sector privado. Prestamos directamente a empresas, pero no podemos prestar directamente a microempresas porque realmente, dado el tamaño del banco y la demanda que enfrentaríamos, pues no resultaría conveniente ni para el banco ni para los microempresarios tomar directamente prestado del Banco Interamericano de Desarrollo por los altos costos financieros y operativos que se originarían. Entonces, cuando queremos prestar a microempresarios, lo hacemos a través de banca de segundo piso. Por ejemplo, damos una línea de crédito a Bancoldex, Bancoldex a su vez presta a los microempresarios. Esta es la forma como trabajamos con el segmento más pequeño, digamos, con el segmento más pequeño del sector empresarial. Pero luego sí, nosotros empezamos entonces a trabajar con pequeña y mediana empresa. Tenemos aquí operaciones que van desde $1 millón. Cuando las operaciones son de $1 millón, podemos llegar a hacer préstamos hasta $400 millones. Es decir, manejamos una gama bastante amplia en términos del sector privado. ¿Qué operaciones tenemos en Colombia? Tenemos la operación más grande que tenemos hasta este momento, es del aeropuerto El Dorado, que está empezando a construir. Ese lo estamos cofinanciando con la CAF y lo estamos cofinanciando también con el gobierno de China. Tenemos operaciones en otros sitios como en Perú, por ejemplo, el gasoducto de Camisea. ¿Qué garantías da trabajar con el banco en estos temas? La garantía que da, nuevamente, son parecidas a las otras. Uno, el gobierno se asegura, primero, de una ejecución transparente de recursos. Segundo, el gobierno se asegura de estos temas que a veces son tan delicados como son temas ambientales, temas de reubicación de poblaciones, que son temas bastante delicados, temas de consultas populares. Entonces, todo esto, cuando son proyectos muy complicados, como son gasoductos, como son aeropuertos, como son centrales de energía eléctrica, como PORCES, digamos, etcétera, aliarse con el banco resulta muy beneficioso por el hecho de que justamente se toma cuidado no solo de unas buenas condiciones financieras, sino otra vez de una situación en la cual temas delicados como son regulación, temas ambientales, temas laborales, etcétera, pueden ser acompañados por nosotros. Otro beneficio que da asociarse con el banco en términos del sector privado es el hecho de poder sindicar operaciones, de traer más cofinanciadores para operaciones de gran envergadura. Entonces, este es el panorama que nosotros como Banco Interamericano tenemos aquí en Colombia, un país de ingreso medio, un país en el cual tenemos estamos abiertos a muchos sectores y no solo trabajando con el gobierno central, también trabajando con las entidades territoriales y también trabajando con el sector privado. Para terminar, yo les quisiera indicar algo más. El banco no solo es un banco que presta, es un banco que da asistencia técnica. Asistencia técnica en el sentido de donaciones. ¿Y para qué damos donaciones? ¿Cuál es el uso que nosotros cuál es la demanda que tenemos de estos recursos de donaciones y de qué magnitud estamos hablando? Pues hay donaciones para desarrollo de ideas innovativas, trabajamos con universidades, trabajamos con fundaciones, trabajamos incluso con gobierno central para darle cierto tipo de apoyo específico, y este tipo de asistencia va desde temas como son formalización de empresas, apoyo a jóvenes empresarios, va a temas también, por ejemplo, elaboración de índices de transparencia. Hemos trabajado alguna vez con Transparencia Internacional. Entonces hay una variedad muy amplia de temas y de sectores que nosotros tocamos con asistencia técnica. El monto no es menor, anualmente a Colombia le damos más o menos un monto de entre 10 y 12 millones de dólares en donaciones para estas ideas o para estas iniciativas en diferentes sectores. Y con esto cierro yo, el Banco Interamericano, como otras instituciones, tiene oficinas en cada uno de los países. Aquí en Colombia tenemos una oficina a 2 cuadras de acá, y lo que se ha venido empujando en los últimos años en términos de
de acercarse al cliente, como decimos nosotros, es aumentar la cantidad de gente y especialistas que trabajan en el mismo país. Hace 5 años, cuando empezó, o hace 6 años, cuando empezó el presidente Luis Alberto Moreno a ser presidente del BID, esta oficina en Colombia tenía 30 empleados o 30 funcionarios y ahora tenemos cerca de 86 funcionarios. Y funcionarios realmente, yo diría, muchos colombianos y también extranjeros y en todas las áreas y todos en realidad de un calibre intelectual y con una experiencia bastante alta. Entonces, yo creo que ese objetivo de acercar el banco al cliente se ha venido cumpliendo, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países. La oficina de Colombia del Banco Interamericano es la segunda más grande en toda la región, después de Brasil. Entonces, eso muestra la importancia que tiene para nosotros la relación del banco con el gobierno y con el país de Colombia. Muchas gracias.